Muy buenos días, profe Pedro. Mi nombre es Julián Andrés Rivera Ayala del grado 10A y el día de hoy vengo a explicarles bajo mediante diapositivas y por qué es parte de mi plan de mejoramiento de física para poder sustentar lo que es la proporcionalidad y lo que son los vectores. A lo largo de esta presentación vamos a ver cosas como lo que son, si es una gráfica, si es proporcionalidad inversa, directa, varios conceptos de física, entre muchos de los que vamos a ver a continuación en estas diapositivas, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, muchas veces espero que disfruten esa presentación. Empezando con lo primero. Ya. La proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa es una relación matemática en la que dos cantidades o variables aumentan o disminuyen de manera constante. En otras palabras, si una cantidad se duplica, la otra también. Y si una cantidad disminuye, la otra también. A continuación, vamos a ver un breve ejemplo de esto con la siguiente gráfica que vamos a ver a continuación. Ejemplo, en una heladería hay una promoción en la que venden 3 helados por $1 y un cliente decide comprar 2 helados por un precio por los cuales tuvo que pagar $4. ¿Cómo se representaría en la gráfica? De la siguiente manera. Primero que nada quiero aclarar que la gráfica la hice con las herramientas que me brindó Canva, no, pero si se ven, no se ven muy bien o chuecas cualquier cosa, pero aquí se deja entender. En la parte de arriba podemos ver la cantidad de helados que hay, que son 15, y la parte de abajo la cantidad de dinero que tenía el cliente, que son 5. A continuación, aquí podemos ver que como el cliente compró 2 helados y tenía un total de 4, la gráfica va aumentando hasta que llegue a 12. No, si aquí puedo agrandar. Aquí podemos ver brevemente el ejemplo. La cantidad de helados, que son 12, y pararía hasta donde hay 4 porque tuvo que pagar $4 por los helados. Y así es como se representaría en la gráfica de la mejor manera que puede representar con las herramientas que me brindó Canva. Así que a continuación vamos a ver lo que es la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa es una relación entre dos variables donde al aumentar una, la otra disminuye, y otra proporción inversa, entonces se expresa con la fórmula yx sobre y, que sería y fracción de k y y. Pero es que no se puede representar mucho bien, pero es que en Canva no supe cómo representarlo. Donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Y k es la constante de la proporcionalidad. En una relación inversa, si una variable se duplica, la otra se reduce a la mitad, manteniendo la proporcionalidad constante. A continuación vamos a ver un ejemplo que también lo debería hacer con los ejemplos de Canva. Ejemplo, dos pintores tardan 12 horas en pintar en una casa. Cuando tardarían diferentes números de pintores en hacer el mismo trabajo. Como pueden ver, la pregunta sería ¿cuántos pintores tardarían en pintar una caja dependiendo de la cantidad de pintores que haya? Para que eso pueda hacer el trabajo o no. Aquí podemos ver primero la tabla que nos brinda la información, la cantidad de pintores y de horas. Como podemos ver, tenemos un total de 4 pintores, en el cual, si nos damos cuenta, mientras más pintores hay, menos trabajo se tiene. ¿Por qué? Porque como hay más pintores, la cantidad de horas de trabajo se reducen porque hay más ayudando, lo cual también se puede representar en la gráfica. Mil y un disculpas si es que no se puede ver muy bien, pero así sería. Como podemos ver, 4 pintores solo serían 6 horas. 3 pintores serían 8. 2 pintores serían 12 horas, mientras que un pintor serían un total de 24 horas en tardar de pintar toda la casa. Y esto se debe a la regla de 3 inversa. Como podemos ver el siguiente ejemplo, la cantidad de pintores y la cantidad de horas. ¿Sí? Ya que si ponemos acá la razón por la que digo esto es por... pero no enredé. Mil y un disculpas por eso, profe, es que me estaban llamando, pero en fin. La regla de 3 inversa, en resumen, sería como que se multiplican 2 por 12
el cual daría como resultado 24. Y después ese 24 se divide con el 1, dando como resultado 24. Lo mismo se aplicaría con todas. Por ejemplo, 2 por 12 daría 24. Y 3 dividido 24 daría como resultado 8. Y así constantemente con todos. Así, viendo lo que sería la gráfica inversa, con este ejemplo que vimos. A continuación, vamos a ver lo que son los vectores. En este punto, en resumen, voy a decir que vamos a ver puras definiciones de varios temas que sí hemos visto a lo largo del periodo y los que están relacionados con este. Empezando por magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que solo tienen un valor numérico, como en la masa, la temperatura o el tiempo. En cambio, las magnitudes vectoriales tienen un valor numérico y una dirección específica, como la fuerza, la velocidad o la aceleración. La diferencia principal entre ambas es que las magnitudes escalares se representan únicamente por su valor numérico, mientras que las magnitudes vectoriales se representan por su valor numérico y su dirección en el espacio que haya. Vector y magnitud. Un vector es una cantidad física que tiene magnitud o tamaño y dirección específica en el espacio. Los vectores se representan mediante segmentos de la recta orientados que indican la dirección y una longitud proporcional a la magnitud en la cantidad que represente en matemáticas y física. Los vectores son utilizados para describir cantidades como la fuerza, la velocidad, la aceleración, entre otras, que tienen tanto un valor numérico como una orientación en el espacio tridimensional. Mientras que la magnitud es una propiedad física que puede ser medida y cuantificada en física. Las magnitudes representan diferentes aspectos de un objeto o fenómeno, como la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la velocidad, la aceleración, entre otras. Las magnitudes pueden ser escalares, solo tienen un valor numérico, o vectoriales, tienen una magnitud y dirección. A continuación, dirección y sentido. La dirección se refiere a la orientación o al sentido en el que se produce un fenómeno. Esperen, corro un poquito de esto que se me corre. Ya listo. Se refiere a la orientación o al sentido que se produce un fenómeno o una magnitud vectorial. La dirección en física es importante cuando se trata de describir movimientos, fuerzas, velocidades, aceleraciones u otras cantidades vectoriales en un sistema de coordenadas tridimensional. La dirección se puede especificar utilizando ángulos o coordenadas en relación con ejes de referencia, mientras que el sentido se refiere a la orientación o dirección en la que se produce un movimiento, una fuerza, una velocidad u otra magnitud vectorial. En términos más simples, el sentido indica hacia dónde se dirige una magnitud vectorial en relación con punto de referencia con eje de coordenadas. Ahora pasemos con la suma de vectores, en el cual tenemos dos métodos, por método gráfico y el siguiente que vamos a ver en la otra diapositiva. La suma de vectores por método gráfico es una técnica utilizada para encontrar los resultados de dos o más vectores por suma de vectores. Gráficamente se dibujan los vectores individuales de plano cartesiano ordenando su magnitud y dirección, luego se colocan los vectores uno tras otro de manera de extremo de un vector coincida con el origen del siguiente vector. A continuación vamos a ver suma de vectores por componentes rectangulares. La suma de vectores por método de componentes rectangulares es una técnica utilizada para encontrar el resultado de dos o más vectores, descomponiéndolos en sus componentes en dirección perpendiculares, generalmente en ejes X y Y. Para sumar vectores de componentes rectangulares se descompone cada vector en sus componentes horizontales X y vertical Y. Utilizando trigonometría, luego se suman los componentes correspondientes a todos los vectores en cada dirección X e Y por separado. Finalmente, se combina la suma de componentes X y E para obtener los resultados de una forma de un vector con magnitud y dirección. Con esta presentación doy final Con eso último doy final a mi presentación. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por tomarse el tiempo para poder por poder ver esto. Muchas gracias por darme la oportunidad de la sustentación y espero que haya sido de todo su agrado. Que tengan una muy buena tarde, día o noche. Gracias.